Muchísimas gracias. Si os importa, me acerco un poco a vosotros y así para romper un poco el hielo, me gustaría que cerrases todos los ojos y cerrar los ojos y os imaginases cuál es el animal más mortal del planeta. Abrid los ojos y imagino que en alguno de vosotros habrá tenido esta imagen en la cabeza, a lo mejor un feroz tiburón en el océano, u otros habréis imaginado un león, el rey de la sabana, o a lo mejor un escorpión con su veneno tan mortal, o un serpiente también muy venenosos. Pero esto se queda muy lejos de la realidad, porque si pensamos en el animal más mortal del mundo, pensándolo como número de muertes humanos que causa cada año, los serpientes se quedan en tercer lugar, seguidos solamente por los humanos, nosotros los seres humanos, que causamos alrededor de 500.046 muertes cada año, y en primer lugar tenemos los mosquitos, con alrededor de casi 800.000 muertos cada año. Y no porque los mosquitos sean tan mortales de por sí, sino porque, como podemos ver en este vídeo, tenemos diferentes especies y son vectores de muchísimos patógenos. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de Anopheles, Aedes, Culex, y cada uno se especializa, podemos decir, en transmitir un determinado patógeno. Hasta hoy en día se conocen más de 3.500 especies y entre las enfermedades más comunes que podemos conocer cabe destacar la malaria humana, el dengue, el zika o el chikungunya. Y eso es algo, este aumento de las epidemias es algo tan preocupante que ya desde 2016 las Naciones Unidas nos iban un poco alertando y además se destacaba como el 75% de todas las enfermedades, de las nuevas enfermedades infecciosas, tanto emergentes como reemergentes, eran de origen zoonóticas. Zoonótico significa que parte del ciclo vital de estos patógenos se desarrolla en la fauna silvestre. Y además, algo que también empezamos a estar familiarizados es que nuestra salud está relacionada con la salud del medio ambiente. Y esto es un concepto más amplio que hoy en día se conoce como One Health, una salud, que reconoce propio como la salud de los seres humanos está relacionada con la salud de los animales y del medio ambiente con los cuales estamos compartiendo nuestro día a día. Además, hasta hace casi menos de una década, esas enfermedades como el Zika, el dengue o el chikungunya sonaban como enfermedades muy lejanas, de hecho se definían como enfermedades tropicales importadas, pero algo empezamos a ver, los telediarios está cambiando y de hecho, por ejemplo, en el caso del dengue, ya en 2018, en 2019, hemos tenido los primeros casos autóctonos en España. Autóctono significa de personas que no habían viajado al extranjero y que se habían llegado a infectar aquí en el territorio nacional. Estos casos de circulación local de dengue pues empezaron a darse a conocer en diferentes periódicos y a los científicos nos hacen preguntar por qué es lo que está cambiando hoy en día, que antes estas enfermedades eran tan tropicales y ahora las tenemos aquí en nuestro país. Y lo que hemos descubierto es que ha llegado el vector, ha llegado el mosquito, que es el vector de estos patógenos que causan estas enfermedades, como en el caso del dengue. En este caso, el principal vector del dengue es el mosquito tigre, el Aedes albopictus, y en un estudio reciente de Fernández Martínez se ha visto cómo la llegada de las personas infectadas por dengue a diferentes partes de España, aquí lo tenemos en este mapa, y fijaros cómo en una escala de verdes, donde más personas llegan en un verde más oscuro. Y de hecho corresponde, por ejemplo, con Barcelona o con Madrid, es decir, con estos grandes aeropuertos que tenemos en España. Y cuando hemos cruzado estos datos con los mapas de distribución de los vectores de estos patógenos, en este caso del mosquito tigre, fijaros cómo el riesgo de transmisión local de dengue era muy alto, sobre todo aquí en la zona de Barcelona, en toda la costa oeste. Hemos visto este resultado de la globalización, que es un ejemplo del cambio global. Yo recuerdo que el cambio global es todo aquel conjunto de cambios en el ambiente producido por el ser humano que afecta a la Tierra en todo el ecosistema Tierra a nivel global. Eso es un ejemplo de cómo la globalización, es decir, cada vez viajamos más, cada vez los patógenos y los vectores viajan con nosotros, pero no es la única parte, ¿cómo podemos decir? Una de las partes de este cambio global. Otro componente muy importante de este cambio global es la urbanización. Es decir,
sobre todo viendo el efecto que el aumento creciente que tenemos de la urbanización sobre la comunidad de los vectores y en mi investigación, sobre todo de los mosquitos, tiene unos impactos muy importantes. Y en una óptica que de aquí a tan solo 25 años, el 70% de la población global viviremos todos en las ciudades. Así que en la Estación Biológica de Doñana hemos decidido testar este efecto de la urbanización sobre las comunidades de los mosquitos y para hacer esto hemos realizado un muestreo muy extenso en 45 localidades de las tres provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz y hemos trabajado en 3 tipologías de hábitat, marcando en verde todas aquellas localidades más naturales, en el rojo aquellas más rurales y en azul los hábitats urbanos. Hemos trabajado al final durante 2 años con más de 340.000 hembras de mosquitos. Os recuerdo que solo son las hembras las que pueden transmitir los patógenos, porque las hembras son el único sexo que pica, que necesita una toma reciente de sangre para poder desarrollar los huevos. Los machos de los mosquitos, de hecho, no nos llegan a picar porque no necesitan, no tienen ni siquiera el aparato para poder picarnos y se alimentan de secreciones azucaradas de las flores. Y a través de un modelado estadístico lo que vimos es como aquí tenemos con 3 diferentes barras las 3 tipologías de ambientes y en azul se marcan aquellos ambientes urbanos y fijaros como tanto la abundancia total de los mosquitos como la riqueza de especies, es decir, el número diferente de especies en cada hábitat, en cada localidad, era inferior en los hábitats urbanos. Es decir, parece como que la urbanización está reduciendo tanto la abundancia total de los mosquitos como la diversidad de las especies que tenemos en estos ambientes. Eso fue un patrón que hemos encontrado generalizado, es decir, la abundancia total de los mosquitos sí que se veía afectada negativamente por este ambiente urbano, pero no es una regla universal, es decir, a pesar de que la abundancia total de los mosquitos era inferior en las ciudades, realmente había algunas especies que sí que le gusta mucho criar en nuestros ambientes urbanos. Y en esta tabla, no quiero que os vayáis leyendo todos los números, pero simplemente fijaros cómo en el ambiente urbano todos son 0 punto algo, con excepción de esta especie, Culex pipiens. Este es el mosquito común, el que tenemos en nuestras casas, que no nos deja dormir por la noche, que solemos aplastar por las paredes, y es una especie muy urbana, que ha encontrado en las ciudades un ambiente perfecto para poder establecerse y proliferar. Hemos hablado de globalización, de urbanización y ahora otra parte, otro componente de este cambio global es también las especies invasoras. Y son otras especies, otros mosquitos que también demuestran una gran adaptación a los ambientes urbanos y que saben aprovecharse de todas esas alteraciones de los ecosistemas naturales para expandirse y establecerse con éxito. En Europa, para recordar o refrescar, tenemos 4 especies de mosquitos invasores hoy en día. Tenemos el Aedes albopictus, el Aedes aegypti, el Aedes japonicus y el Aedes coreicus. Pero seguramente el que más os sonará es el primero, el mosquito tigre, que ya sabemos que está llegando a Sevilla, ya ha llegado, ya se ha establecido, y es otro mosquito más que tenemos en nuestro día a día, sobre todo es activo durante el día, es diurno. Sin embargo, el Culex pipiens es más, se activa durante el atardecer y por las noches. Y el mosquito tigre hoy en día es considerado como una de las 100 especies invasoras más peligrosas del mundo. Y es, como podemos ver en este trabajo de LIE colaboradores, otra especie que en azul tenemos todos los ambientes urbanos y su abundancia, es una especie que predilige vivir también en los ambientes urbanos. Sin duda, el ambiente tiene un efecto muy importante sobre la distribución de los mosquitos, pero el clima también afecta muchísimo su distribución. Y en estos escenarios, esos son escenarios de cambio climático, fijaros cómo en proyecciones desde el 2000 hasta el 2080, tenemos varios mapas de Europa y diferentes escenarios más o menos severos. Lo que os tenéis que fijar son los colores. En colores más cálidos, en amarillo y rojo, va aumentando las zonas donde este mosquito tigre se puede establecer. Y fijaros cómo al aumentar, es decir, en el futuro, hasta 2080, estas zonas más cálidas van expandiéndose. Eso nos indicará que de aquí, en escenarios de cambio climático, este mosquito tigre se expandirá cada vez más en Europa. Y de hecho, a medida que aumenta la temperatura, muchas enfermedades transmitidas por mosquitos están extendiéndose a regiones cada vez más templadas. Y este es otro campanelo de alarma que también la ECDC nos está avisando que hay un aumento global de las enfermedades transmitidas por mosquitos.
Como hemos visto, pues el mosquito tigre es una de las especies que se está aprovechando tanto de la urbanización como del cambio climático y se está viendo cómo se está expandiendo cada vez a latitudes más norteñas porque está encontrando estas condiciones favorables para reproducirse y establecerse. Y cuando llega un vector, como hemos visto antes en el caso del dengue, se van creando nuevos escenarios epidemiológicos de los patógenos que estos vectores transmiten. Y pueden actuar tanto con patógenos locales como introducidos. Hemos visto el caso del dengue antes en España, pero también hubo algún caso local de dengue en Italia y en Francia, sobre todo de dengue, Zika y chikungunya. Todo patógeno que el mosquito tigre es un vector competente para poder transmitirlo. Entonces, en el momento en que llega el vector, se pueden dar estos casos de circulación local de diferentes enfermedades. Otra cosa que estamos estudiando en la Estación Biológica de Doñana es cómo estos inviernos cada vez más cálidos, de hecho nos estamos dando cuenta como cada vez el invierno no es tan rígido, no es tan frío como lo era antes, y estos inviernos más cálidos lo que están haciendo es favorecer la cría y la supervivencia de diferentes especies de mosquitos. Y en un estudio reciente hemos visto cómo al aumentar de la temperatura máxima en invierno, aumentaba la prevalencia de infección, la seroprevalencia del virus del Nilo occidental en este caso, en una especie de aves. En este estudio hemos trabajado con la focha común y se ve cómo al aumentar esto, como cada vez los inviernos son más cálidos, entonces tenemos más mosquitos, estos mosquitos transmiten más patógenos, en este caso el virus del Nilo, y en las aves también tenemos más enfermedades, más seroprevalencia. Otro estudio que hemos hecho, esta vez volviendo al Culex pipiens, al mosquito común, este mosquito que teníamos en casa, lo que vimos en este mapa de distribución también tenemos diferentes escenarios, hasta por ejemplo 2050, 2070 y diferentes colores. Lo que quiero destacar, como fijaron, este color morado es donde este mosquito, este Culex pipiens, llegará a partir de 2050 y en rojos hay algunos puntitos aquí en el Pirineo donde llegará en el 2070. Por todo esto que hemos ido viendo, cómo cambia el ambiente, cómo cambia la temperatura, cómo se crean estos lugares donde el mosquito se puede criar. Y lo que hemos visto antes con el dengue también está pasando con otras especies, con otros patógenos. Y, por ejemplo, ya se están dando, en este caso, aves infectadas por los parásitos de la malaria aviar, porque el Culex pipiens es uno de los vectores, en este caso, del parásito del protozoo de la malaria aviar. Y, por ejemplo, lo que se han detectado son especies amenazadas de aves, como puede ser el urogallo en el Pirineo catalán, y se han encontrado individuos de urogallo infectados por estos parásitos. O, por ejemplo, otra especie muy emblemática que también se encuentra en peligro de extinción, como es el quebrantahueso, también se han encontrado ya individuos muertos que estaban infectados por los parásitos de la malaria aviar. Todos estos cambios en el ambiente lo que nos hacen preguntar a los científicos, sobre todo, es cómo podemos estudiarlos para poder protegernos, que al final lo que queremos es controlar a esta población de mosquitos para poder protegernos de todos estos patógenos. Y en un trabajo reciente lo que hemos analizado es cómo los factores psicológicos y de gestión en este trabajo de control de plagas de los mosquitos pueden afectar a la distribución de las larvas de mosquitos nativos e invasores. Entre los nativos hemos trabajado otra vez con el Culex pipiens y también con la Culiceta longiarolata, que es otra especie que se encuentra con abundancia relativamente elevada en las ciudades, y también con el mosquito tigre. Y lo que hemos analizado son como diferentes variables de nuestras ciudades, como son, por ejemplo, la infraestructura hídrica, el tipo de desagüe, la presencia de fuentes ornamentales o naturalizadas, también variables climáticas como la temperatura, la lluvia, o estrategia de gestión. En este caso hemos trabajado con la frecuencia de tratamiento y patrones espaciales y temporales. Este es un estudio que hemos realizado en colaboración con la Agencia de Salud Pública de Barcelona, que nos dio acceso a una gran base de datos de 4 años, desde 2015 a 2019, y hemos podido trabajar con más de 172.000 datos, es decir, todos datos de puntos de cría de mosquitos en la ciudad de Barcelona, en más de 73.000 alcantarillas de los 73 barrios y 10 distritos de la ciudad. Y hemos analizado diferentes estructuras que acumulaban agua estancadas. Y aquí lo que quiero destacar es cómo todos conocemos los mosquitos, los adultos, los que vuelan, que nos molestan. Pero el principal estadio donde se trabaja para controlar los mosquitos es la parte acuática, porque esos insectos tienen 2 fases de desarrollo, uno aéreo, que son los adultos, y uno acuático. De hecho, los mosquitos necesitan el agua para deponer sus huevos,
Estos huevos, dependiendo de la especie, se deponen en un tipo de agua, puede ser dulce, puede ser salada, dependiendo de la especie. Y además de los huevos salen las larvas, que mucha gente a lo mejor no conoce o puede confundir con renacuajos. De hecho, me ha pasado varias veces, luego veremos algún ejemplo. Y luego de las larvas salen las pupas. Eso sí que aquí en este vídeo no se ve, pero se ven las larvas. Esas son las larvas de los mosquitos, que mucha gente a veces no está familiarizada con ellos. Y es propio en este estadio donde se actúa cuando uno gestor de las ciudades tiene que combatir la molestia de los mosquitos. Ese es el ciclo, simplemente lo que acabamos de ver. Pues de los huevos salen las larvas, se pasa a pupa y de la pupa directamente emerge el adulto. Y cuando trabajamos en control de plagas, trabajamos aquí, en esta parte del ciclo, porque es donde los tratamientos son más efectivos y además no tienen efecto sobre la flora y la fauna gracias a un tratamiento con una bacteria que se llama BTI, que se echa en el agua y lo que hace es adormilar la larva y no le permite desarrollarse hasta nivel de adulto y no tiene efecto sobre las plantas y los animales donde se echa este tratamiento, en las justas concentraciones. Y hemos realizado diferentes modelos, eso es un trabajo de modelos estadísticos, realizando modelos de colonización y recolonización. En el caso de la colonización, hemos ido a diferentes puntos de cría de los mosquitos donde no había mosquitos y hemos visto cuánto tardaban en ser colonizados por los mosquitos. Sin embargo, en los modelos de recolonización fuimos a alcantarillas, fuentes, sitios donde ya sabíamos que había larvas de mosquito, se echó el tratamiento, se mataron todos los mosquitos y vimos cuánto tiempo tardaban y qué condiciones eran favorables para la reaparición de estos insectos. Aquí podemos ver cómo trabajaban los técnicos en la ciudad de Barcelona. Aquí están echando este tratamiento que es como un polvito en una fuente naturalizada de la ciudad. Y un primer resultado que hemos encontrado es un patrón temporal. Todos sabemos, aquí tenemos los meses del año, desde febrero hasta noviembre, y la presencia de los mosquitos. Y algo que es muy fácil de entender, que en verano tenemos más mosquitos porque hay más molestia. Pero cuando vimos la diferencia en los años, fijaros cómo en los 5 años que hemos trabajado, solamente un año se relacionaba negativamente con la aparición de los mosquitos. Y cuando investigamos qué pasó en 2019, nos dimos cuenta que en la ciudad de Barcelona fue un año donde se detectaron muchísimos casos importados de dengue, zika, chikungunya. Y cuando se detecta un caso importado, el ayuntamiento está obligado a intensificar los esfuerzos de control de mosquitos y mandar más técnicos. Entonces, se hizo como un esfuerzo extra que de base no se suele hacer y esto nos explicó este patrón que hemos encontrado analizando los datos. Otro resultado fue aquel de la variación espacial. Aquí tenéis los 10 distritos de la ciudad de Barcelona y fijaros como todo se encuentra como negativamente relacionado con la presencia de los mosquitos, solamente con 2 casos positivos, Horta Guinardó y Sarriá Sant Gervasi. Y cuando nuevamente fuimos a hacer encuesta a ver qué pasaba en estos 2 barrios, porque estos 2 barrios tenían más mosquitos respecto a los otros, nos dimos cuenta que eran barrios más ricos, con más casa privada, más piscinas que durante el otoño e invierno se abandonaban y criaban mosquitos, más fuentes, barrios con mucha más vegetación y más jardines, que lo que estaban haciendo era criando mosquitos más que, por ejemplo, los otros 8 barrios de la ciudad de Barcelona. También estudiamos el tipo de desagüe. Y en las ciudades tenemos 3 tipos de desagüe, por si no todo el mundo está familiarizado con este lenguaje. Tenemos un tipo sifónico, aquí tenéis la estructura de esta alcantarilla, un tipo arenero, donde podemos ver cómo se va acumulando por la propia estructura de la alcantarilla un poquito de agua, y un tipo directo que va directamente al sistema hídrico de las ciudades. Y lo que vimos analizando con los datos, como solo los invernales o los desagües de tipo arenero fueron aquellos relacionados positivamente con la presencia de la larva de los mosquitos. Y tras publicar este estudio, el Ayuntamiento de la ciudad de Barcelona empezó un plan de reconversión quitando la mayoría de estos invernales de tipo arenero para poder así solucionar un problema de salud pública, es decir, está reconvirtiendo todos los que pueden, los invernales areneros, a un tipo directo para poder así reducir la cría de los mosquitos en las ciudades. Y esto es parte dentro del programa Clima del Ayuntamiento de Barcelona para adaptarse al cambio climático. Cada vez habrá más mosquitos, pues intentamos reducir los puntos de cría de las ciudades. Entonces es un ejemplo muy bonito de cómo la ciencia puede ayudar a un ayuntamiento, a una ciudad y resolver un problema de salud pública que nos afecta a todos los ciudadanos. También estudiamos relaciones con las variables climáticas, por ejemplo, con las precipitaciones. Lo que vimos es que esas son las precipitaciones acumuladas en la semana antes del muestreo, de cuando los técnicos iban a buscar los mosquitos.
y se ve como el agua es importante, hemos visto cómo los mosquitos crían en el agua, entonces necesitan un cierto nivel de agua para poder reproducirse, pero luego fijaros cómo la abundancia decae, porque cuando hay demasiada agua se crea este efecto de lavado, de flushing, que va prácticamente lavando las alcantarillas y las larvas también vienen como eliminadas y no llegan a desarrollarse. Un patrón parecido con la temperatura igual, el calor hace falta a los mosquitos para desarrollarse desde huevos a larva, pupa y adulto, pero cuando hay un calor excesivo se secan muchos puntos de cría, entonces sin agua los mosquitos simplemente la larva muere y no pueden eclosionar. Y finalmente los resultados con los tratamientos larvicidas, que lo que vimos es que realmente tiene un efecto positivo, reducen la larva de las alcantarillas. Aquí lo tenemos, tratamiento sí, veis, este efecto negativo se reduce la aparición de las larvas, pero un resultado muy interesante que hemos detectado es como un efecto de este tratamiento, donde al principio tiene muchísimo efecto de reducir la abundancia de las larvas y luego va decayendo hasta casi 22 días es cuando deja de tener efecto. Entonces lo que hemos sugerido a los técnicos de la ciudad de Barcelona es que a partir de las 2 o 3 semanas tiene que volver a la misma alcantarilla y volver a echar el tratamiento para tener otra vez un efecto positivo en la reducción de las larvas. A nivel de gestión es un resultado relativamente importante porque nos ayuda a ahorrar dinero y a ser más eficiente a la hora de realizar este tratamiento de las alcantarillas. No sé por qué. Entonces, bien, nuestros resultados apoyan este papel de diferente infraestructura hídrica de las ciudades y estrategias de gestión sobre la distribución de los mosquitos y hemos demostrado esta eficacia del tratamiento del BTI, de esta bacteria que se usa para reducir la población de los mosquitos. Y además hemos destacado cómo los científicos podemos realmente ayudar a los técnicos de gestión del control de plagas para realizar un seguimiento más preciso, decimos, y identificar aquellos factores de las ciudades que influyen en la distribución y en la presencia de las larvas de estos vectores. Así que un mensaje que me gustaría que os lleváis para casa es cómo una composición diferente de la comunidad de vectores afecta a la dinámica de transmisión de diferentes patógenos, que el ambiente y el clima tienen un gran impacto en moldear la estructura de estas poblaciones de vectores de mosquitos, y también cómo el conocimiento científico aporta soluciones prácticas que benefician la salud de todos. Esto es lo que nosotros los científicos hacemos en la Estación Biológica de Doñana, no solo, pero ahora quería enseñar un poco lo que podéis hacer vosotros como ciudadanos para ayudar también en la ciencia y poder avanzar juntos. Porque lo que me gusta siempre decir es como mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Entonces, lo primero que podéis hacer es informaros. Esta es una web, es el Observatorio del Guadalquivir, que gestionamos desde la Estación Biológica de Doñana, donde vamos poniendo cada semana cuántos mosquitos tenemos en Andalucía, básicamente. Tenéis aquí como las abundancias, según la fecha, en diferentes localidades. Se van cogiendo mosquitos en muchísimas provincias de Andalucía. Y además también tenéis información, si os interesan los mosquitos, hay información sobre las principales especies, las más comunes que tenemos en nuestro ambiente, y también información sobre los patógenos que estos mosquitos transmiten, como por ejemplo es el virus del Nilo Occidental, que es un virus que tenemos cada verano más y que cada vez se siente más en los medios de comunicación, en la televisión. Ya os irá sonando poco a poco tristemente más. Después de informaros, podéis informar a la comunidad científica, por ejemplo, a través del Mosquito Alert, es una aplicación de vuestro móvil, donde cuando encontráis puntos de cría o mosquitos en vuestra casa, podéis sacar una foto, la subís en la aplicación y nosotros, hay un equipo de expertos, validadores detrás, vamos identificando estos mosquitos y os damos también un feedback de, mira, en tu casa tienes un mosquito tigre. Y así vamos siguiendo como, por ejemplo, las especies invasoras se van difundiendo a lo largo del país. También protegeros. Es verano, sabemos que hace calor, pero hay que protegerse utilizando repelente, poniendo mosquiteras en vuestra casa. Si vais al campo y en la página web del Observatorio de Guadalquivir veis que estamos en un pico de abundancia de mosquitos, poned manga larga, colores oscuros que atraen menos. Es decir, tener toda una serie de pequeños consejos que podéis utilizar para protegeros. Y también, muy importante, intentar evitar la acumulación de aguas en vuestra casa. Parece una cosa muy sencilla, pero realmente ayuda muchísimo. Si tenéis un jardín, los juguetes de los niños acumulan mucha agua, vaciarlo, las macetas, no dejar acumular, porque el mosquito tigre tarda tan solo 2-3 días en poner la larva y ya estáis criando mosquitos. Y hablando de larvas,
algo que me pasó. Estas son las larvas de los mosquitos. Muchísima gente la confunde, como dije, con los renacuajos, y es que me pasó, porque el año pasado estaba buscando casa y realmente fuimos a ver una casa y decía el tío, mira, aquí estoy queriendo mis renacuajos. Yo dije, no, esos son mosquitos, esto es un renacuajo, así que de verdad, un poquito de ojo, si ves esto, son larvas de mosquito, tened mucho cuidado y esto, vaciar esta fuente de agua porque lo que estáis criando no son ranitas. Y lo último, proteger. Hemos visto este enfoque de una salud. Los murciélagos pueden comer más de 1000 insectos por hora. Entonces, si los tenéis en vuestra casa, es una suerte realmente. Así que tener cuidado, protegerlo. También todos los hirundíneos, las golondrinas, los vencejos, los aviones. Si tenéis nidos, tenerlos cerca porque tenéis un insecticida natural en vuestro alcance. Y además os recordamos que es ilegal destruir los nidos de estas especies de aves. Todo esto en este enfoque de una salud donde tenemos que ser conscientes que nuestra salud está relacionada con la salud de los animales y del ambiente con los cuales compartimos nuestro día a día. Dar las gracias a mi equipo de investigación de la Estación Biológica de Doñana, a las organizadoras Montserrat Vidla por haberme invitado hoy aquí a dar esta charla y muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra atención.